Bueno, ¿qué es una herencia? Permite definir clases en función de otras clases ya existentes. Es decir, una clase define atributos y métodos y además hereda los atributos y métodos que define su padre o clase base. Bueno, todas las clases heredan de una clase llamada objects y no hay que especificar nada para que ocurra esto. Pues esos son los métodos toStrings y equals. Bueno, aquí tenemos el diagrama UML. Como podemos ver, tenemos la clase persona y la clase estudiante, que este tiene sus métodos y sus atributos, y la estudiante también tiene sus propios métodos y atributos, pero como está heredando, entonces todo esto se le pasa también a la clase estudiante. Entonces ahora vamos a empezar con el código. Nos vamos a herencias, aquí crea una clase estudiantes, una clase de personas y otra clase principal. Entonces vamos a hacer el código. Bueno, aquí tenemos la clase persona con sus métodos y sus atributos. Están igual que en el UML. Como pueden ver, bueno, aquí está el método constructor y los get. Ahora vamos a la clase estudiante. Como podemos ver, la clase estudiantes hereda de persona. Entonces aquí al momento de ponerlos, pues ponemos sus atributos, y al momento de hacer el constructor tenemos que poner no solo los atributos de esta clase, sino también las de estudiantes, como por ejemplo string nombre, string apellido y edad. Como nombre, apellido y edad ya están inicializados en la clase persona, entonces se pone la palabra super para o sea, decir que ya están inicializados, y pues con nosotros los parámetros sí toca inicializarlos, que es en código estudiante y nota final. Bueno, aquí pues como ya tenemos esto, hacemos el método get de los dos atributos, y hacemos el método mostrar datos, que aquí es donde, pues, donde vamos a mostrar. Como podemos ver acá, está o sea, están los atributos de las otras clases, o sea, como nombre y apellido, o sea, de la clase padre, la que hereda, también se puede poner acá, ya que como lo está heredando, lo ponemos acá. Bueno, entonces ahora vamos a principal. Aquí, bueno, creamos un objeto y lo inicializamos, por ejemplo, pues la edad, bueno, ahí miramos los datos y le vamos a reproducir, a ver qué pasa. Ok. Como podemos ver, sale, bueno, nombre Julián, apellido Hernández, edad 7 y, bueno, aquí me confundí, pero bueno, ahí está bien. Bueno, asociación. Cuando las clases se conectan de la forma conceptual se le llama asociación. A diferencia de las anteriores relaciones, estas no conciben una frase identificadora, sino que surgen de la propia relación con un verbo que lo identifique. Bueno, ahora vamos a mirar el UML. Aquí, como podemos ver, tenemos el UML de una asociación. Como podemos ver, una línea necesita de más de dos puntos. Aquí sería de una a dos, por ejemplo, de una a dos puntos. Y esto quiere decir que van a existir en los atributos de línea dos objetos de tipo punto. Entonces ahora vamos con el programa. Bueno, aquí en el programa primero debemos empezar con la clase, bueno, aquí proyectos. Aquí creé tres clases, donde va a estar la clase main, la clase línea y la clase punto. Entonces, primero se debe empezar por la clase independiente, que es la clase punto. Entonces, bueno, creamos los atributos, el método constructor vacío, el método constructor lleno, los métodos get y set del programa. Bueno, de esos atributos, perdón. Listo, ahora en la clase línea, como podemos ver, le ponemos de nombre punto a los atributos y creamos el constructor lleno, el constructor vacío, también métodos get y set, y el método de la clase, que es el de calcular pendientes. Creamos una variable x y y, luego las dividimos entre sí y estas pues se restan. Luego de esto tenemos que hacer el main, la parte main donde se ejecuta el programa, que aquí lo que hice fue, bueno, primero crear dos objetos llamados punto
como podemos ver, y pues les puse 4.5 y 5.9. Eh, eso se saca del constructor lleno de la clase punto, estos dos de acá. Luego declaré línea, que pues, se llama L. Esto se saca del constructor lleno de línea. Es para crear una instancia. Esto. Luego pues creamos una variable m, y decimos que L o sea, ejecutamos este método, calcular pendiente. Listo, y aquí lo imprimimos. Entonces podemos ver y el resultado es 4.0. Entonces está en lo correcto. Bueno, composición. Composición es una forma fuerte de composición donde la vida de las clases contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. Los componentes constituyen una parte del objeto compuesto. De esta forma, los componentes no pueden ser compartidos por varios objetos compuestos. La supresión del objeto compuesto conlleva la supresión de los componentes. El símbolo de composición es un diamante de color negro colocado en el extremo en el que está la clase que representa el todo. Bueno, la agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase. Esta es la composición más débil de todas, y bueno, los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos de la misma asociación de agregación o de varias asociaciones de agregación distinta. La destrucción del compuesto no conlleva a la destrucción de componentes. Habitualmente se da mayor frecuencia que la composición. Bueno, la agregación representada en UML mediante un diamante color blanco colocado en el extremo en el que la clase que representa todo. Bueno, aquí tenemos dos clases, una llamada motor y la otra licuador. Como podemos ver, motor está contenida en la clase licuador. Entonces, bueno, esto tiene sus métodos y sus atributos. Este también tiene métodos y atributos. Ahora vamos a ver el código. En licuadora creamos la clase motor. Bueno, creamos dos atributos, uno llamado serie de tipo string y el otro entero de tipo velocidad. Bueno, entonces aquí creamos un método llamado funcionando, o sea, aquí dice que está rotando, el otro está apagando, entonces termina la rotación. En otra clase hacemos, bueno, también definimos los dos atributos y un método que se va a llamar licuar y el otro apagar. Pero como primero, antes de estar licuando, tiene que estar funcionando. Entonces por eso creamos un objeto llamado motor, de la clase motor, llamado OPJ motor, y lo llamamos aquí. Entonces primero se va a ejecutar funcionando y después dice licuando. Va a apagar lo mismo, pero primero se apaga y después dice que terminó de licuar. Listo, entonces en la clase main, en la página principal, solo pues se crea un objeto y se crean las dos acciones que se va a tener. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos enter y bueno, rotando, licuando, termina rotación y terminar el licuar. Listo. Bueno, la dependencia entre dos clases declara que una de ellas necesita conocer a la otra clase a la que utiliza. Bueno, por lo general se denomina esta relación como la más débil, ya que el tiempo establecido para esta relación es corto. Bueno, el conocimiento entre las clases es de una sola vía. Eso significa que solamente la clase que utiliza, o sea, la que utiliza tiene conocimiento de ella. La frase para determinar esta relación es clase A utiliza a clase B. Bueno, como explicamos antes, clase A depende de clase B. Bueno, pues aquí está el modelo en UML. Tenemos la clase impresora y la clase papel. Entonces, pues para imprimir se necesita papel. Y ahora vamos con el código. Bueno, y así es como quedaría el código en Java. Pues ahorita no lo tengo. Una clase papel y otra clase impresora. Bueno, aquí con sus atributos y con sus métodos. Y se invoca un objeto donde pues diga esto, que se imprime el papel por medio de la impresora porque depende de esto.